Bienvenidos y bienvenidas a quién le cuento esto? Un lugar donde poder rascar, confesar tus secretos o simplemente contar lo que te dé la gana. Un podcast de Rubén Santos y Nacho Casares. Vamos a empezar de nuevo, va. Venga. Venga. Una, dos Venga. y tres. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a quién le cuento esto? Episodio 1 de ellos. Uno de ellos. No sabemos cuál es el número, pero sí el tema del que vamos a hablar. Yes. ¿Qué va a ser? Yo tampoco lo tengo extremadamente Tampoco claro. lo tenemos muy claro. Pero la idea general la tenemos en la cabeza. Sí. Que va a ser... Dilo tú. ¿Cómo era? Salud Salud mental o salud emocional. que no sea de un brazo. Efectivamente, que sea un poco salud entre la cabeza y el corazón, ¿no? Un poco la unión de las dos, o sea, salud mental, salud emocional. Eso es. Teníamos dudas porque precisamente Rubén Santos había comentado, podemos hacer un episodio de salud mental. Y cuando me lo dijo yo le dije, qué guay, sí, pero ¿y si lo hacemos mejor de salud emocional? Y ya fíjate cómo ya cada uno tira para un sitio, ¿no? A cada uno le toca más en un sitio que en otro. Sí, cada uno. O sea, yo soy más mental, tú eres más emocional. Y yo más emocional. Entonces, para cada uno la salud... Al final yo creo que el concepto es el mismo. O sea, es salud psicológica que puede embarcar emociones, razón, pues todo lo que no sea físico, ¿no? Aunque está muy relacionado con lo físico también. Hombre, está muy... Vamos, yo pienso que está todo relacionado con lo físico. O sea, todo lo emocional te afecta a la mente y al cuerpo. O sea, eso lo tengo yo... Vamos, es mi idea y la idea de muchísima gente y muchas terapias alternativas, pero que hay gente que no lo relaciona. Sí. Bueno, yo creo que a todos nos ha pasado de tener pues voy a poner un ejemplo muy simple. Una preocupación en el trabajo que te provoca ansiedad y esa ansiedad te provoca algo físico que te puede impedir tener apetito, te puede provocar taquicardia, te puede provocar un montón de cosas físicas que tú sientes en tu cuerpo, pero que en realidad no es porque tu cuerpo esté mal, sino que tu cuerpo está reaccionando. Somatizando. Y yo creo que te está advirtiendo, que esto es una parte muy importante, te está advirtiendo de que hay algo que no está fino. Que no está funcionando como tiene que funcionar. Eso es. Y es verdad que detectar físicamente eso es muy difícil, pero cuando prestas atención a tu cuerpo y escuchas qué está pasando y lo empiezas a relacionar con lo que sientes emocionalmente y psicológicamente, creo que es otra pieza del puzzle que te ayuda a ver qué está pasando y a poner tu atención en un sitio muy concreto. A ver, ni somos médicos, ni nos dedicamos a ello, pero al final somos personas, somos seres humanos. Estamos viviendo en este planeta, con lo cual tenemos nuestro propio criterio. Y desde nuestro propio criterio hablamos de este tema, ¿vale? Y porque, como siempre, nos da la gana. Sí, como siempre decimos también, no somos un ejemplo de nada, ni queremos sentar cátedra, ni queremos quitar valor a la opinión de cualquier otra persona. Esto es simplemente nuestra opinión. Nuestra humilde opinión. Y nuestra vivencia y nuestra vida, que si ayuda a alguien, genial, y si no, pues la da, pues corta, vete a otro podcast. Claro. Oye, qué día tan maravilloso para hablar de este tema con sol, luz, ¿no? Porque en episodios anteriores hemos grabado a oscuras y se nos veía fatal y la calidad, ¿no? Pero bueno, aquí con luz, mira qué carita, ¿no? No se nos ve la ojera, ¿no? Que mola también, así. Sí, que sea de día. También para hablar de un tema así, a mí me apetece mucho más hacerlo de día con luz que por la noche, más lúgubre, más tal, que es más como más dramático. Hoy estamos guay. Hoy nos hemos puesto a grabar y estamos guay. Sí. Hoy queríamos hacerlo, eso es importante. Sí, bueno, estamos pues como siempre decimos, altos y bajos. Y es algo que es muy guay comentar también con el tema de hoy, ¿no? Realmente los altos y los bajos de toda la gente, digamos, de nuestro día a día, ¿no? Que yo creo que le pasa a todo el mundo. Yo he luchado mucho contra mí mismo en no aceptar esta parte de mí.
en no aceptar mis altos y mis bajos, en que siempre tengo que tener como una linealidad o una emoción lineal en el mismo día, ¿sabes? Y eso me ha creado controversia, me ha creado el siempre dudar de mí, el buscar qué te pasa, ¿no? ¿Por qué estás de arriba abajo emocionalmente muchas veces? Y me ha hecho, tío, pasarlo mal. Hasta que empecé a aceptarme que tengo mis altos y mis bajos, que en el mismo día puedo sentirme mal en un momento dado y luego recuperarme yo a mí mismo y 2 horas más tarde estoy como con más ánimo, ¿vale? También por épocas. Yo siento que desde los 30 años más o menos he empezado como a tener más altos y bajos a nivel emocional, quizás porque empecé a hacer terapia. Empecé a trabajarme y a entenderme y a ver la mierdecita que tenía dentro. Y eso me ha hecho como que todo se removiera dentro. ¿Tú recuerdas en qué momento tomaste la decisión de hacer cualquier tipo de terapia? Sí. Y que, porque yo creo que hubo una necesidad, es decir, no sé de dónde vino esa necesidad, pero tú en algún momento necesitaste meterte dentro por algún motivo. ¿Tú recuerdas cuál fue el motivo en el que te hizo Sí. tomar la decisión? Sí. ¿Y Qué quieres guay. contarlo? Pues sí, lo voy a contar. Pero es que me hace gracia que empezamos y nunca sabemos al final por dónde vamos a tirar. Pues sí, tío. Yo recuerdo el día perfectamente que empecé a hacer terapia. Y tenía 20 y tantos, 20 largos, porque tuve una relación bastante tormentosa Ujú. con un chico y estuvimos como 5 años o así, 5 años y pico, bueno, cinco, alrededor de los 5 años. Y fue la relación más compleja que tuve. No compleja, vamos a decirlo. O sea, voy a expresarme mejor. O sea, fue una relación con altos y bajos, tormentosa, porque, pues, yo creo que yo no estaba bien. Bueno, yo creo que él tampoco, o la unión de los dos nos hizo que sacáramos una parte de nosotros más insana, Ujú. ¿no? Lo que hemos hablado en alguna ocasión del apego, Sí. el sistema de apego emocional con tu pareja, que al final todo viene de tu madre, de la relación con tu madre con tu padre, pues teníamos una relación de apego insano, ¿vale? ¿Qué ocasionó? Que yo no fuera yo. O sea, fue una época de mi vida en la que mis amigos y familia que vivieron conmigo a mi alrededor me veían que yo no era yo. O sea, estaba muy ansioso. Él, la otra parte de la relación, estaba muy evasivo. Y yo no me comportaba como yo era, ¿vale? Entonces acabé súper mal, deprimido, porque no funcionaba, pero yo le quería. Total, este tipo de relaciones tira y afloja tormentosos que me llevó, tío, a la mierda, a la época más mierda de mi vida. 20 y tantos años. Y en esa época yo vivía solo, Ujú. por el barrio de Salamanca. Trabajaba por allí. Y me acuerdo que estaba tan mal que hablé con mi hermana Rosa y le dije, tía, estoy fatal, ya no puedo más. Y ella me dijo, tío, pues ¿por qué no empiezas con antidepresivo? Ujú. Y directamente aquí, sin pasar por el filtro de un médico, ¿vale? O sea, así de fuerte, ¿no? Bueno, Como... para luego recetarte los antidepresivos tienes que pasar por un médico, pero sí, el primer consejo es como antidepresivo, Total, o sea, un poco ahí a tope. Y que está genial, ¿eh? sí, está bien, pero bueno, que yo no pasé por, Ujú. ¿no? Hablo con un médico y tal, pero luego lo hice. El tema es que me dijo un antidepresivo que ya lo estaba tomando, ella recetado por un médico y tal, y yo no sé cómo me los compré, pero al final me los compré. No sé si pedí receta por ahí a alguien, bueno, fatal por mi parte. El tema es que me los compré. Ujú. Y antes de tomármelo, hablé con mi amigo Carlos Morales y expareja, que es médico Que y no es la misma pareja de que la no que es la estamos misma hablando. pareja, que estuvimos 6 años, entonces bueno, Antes. claro, hace muchos años, 6 años de noviazgo y él es Sí. médico y hoy en día es uno de mis mejores amigos, él y su pareja. Y bueno, el tema es que le dije, mira, me voy a tomar esto, estoy fatal, ella lo sabía que estaba mal y me dijo, Nacho, para un segundo. Además, es curioso porque me dijo, vete a un psicólogo.
vete, o una psicóloga, o sea, pide ayuda psicológica, tal. O sea, como que de repente me empezó a dar una chapa raro, porque de los dos, cuando éramos pareja, yo era como el más conectado con la psicología. Bueno, yo estudié logopedia, una parte de psicología ahí también, y él era como más racional. Y de hecho él fue al psicólogo hace muchos años y él no quería en los psicólogos. Y fue el que me dio a mí el empujón. Y empecé con una psicóloga. Hablé con un amigo, tal, no me tomé las pastillas, empecé con una psicóloga. Y estuve 1 año y pico con una psicóloga, que fue la salvación de mi vida en ese momento. Porque fue cuando empecé a conectar conmigo, con mi niñez, con mi infancia. Mis procesos y mis... un poco... em, la misma piedra del camino. En este caso era, bueno, pues todo relación con mi infancia y con mi madre, ¿no? Y el apego con mi madre en esa primera etapa, ¿no? Con lo cual, para mí fue una tabla de salvación, como Rose en el Titanic. No para Jack. No para Jack, pero Rose Se se salvó. subió y se salvó. Pues te lo juro que fue esa sensación. Yo hoy en día, ya han pasado pues más de 10 años por ahí, y recuerdo esa época, las canciones que escuchaba, el olor que yo tenía en mi casa, porque son unos palitos de estos de olor, el jabón de las manos, o sea, toda serie de cosas que me recuerdan a esa época, y cuando recuerdo esa época me entra una tristeza, pero a la vez estoy súper contento de haber pasado por ella porque toqué fondo, mucho. ¿Tú crees que se puede tocar fondo varias veces a lo largo de la vida? ¿O es el mismo fondo? Yo creo que son diferentes fondos. Yo creo que tú tocas fondo, te recuperas de ahí y luego en otra experiencia de vida vuelves a tocar otro fondo que es más fondo aún. A ver, lo hablábamos tú y yo estos días. Y ayer con una amiga nuestra que estaban pasando una mala época. Y al final la vida te pone en puntos complejos para evolucionar. Es un poco lo que saco yo de todo esto, ¿no? Te pone en situaciones, en lugares, en momentos y en etapas complejos donde tú tienes que gestionar algo porque tienes que salir de ese pellejo, de esa piel que ya no te funciona, esa coraza, ese ego que te protege ya no te funciona, esa capita de ego, con lo cual tienes que pasar por una serie de fases para desprenderte de esa capa y poder evolucionar. Yo así lo he vivido y así lo he sentido, y en esa época concreta mmm, soy otro tío. Y sabes, y concluyo aquí, ¿vale? Pero esa expareja mía, si hoy nos conociéramos, bueno, nos hemos visto muchas veces después, aquí en Madrid, pero si habláramos y si nos relacionáramos, seríamos otra persona. O sea, yo soy otro totalmente gracias a que pasé por esa puta mierda de experiencia, que no deja de ser un desamor como hemos vivido todos, pero que te lo juro que gracias a que pasé por ahí, evolucioné. Y luego, si quieres, te cuento la clave del apego. La clave, ¿dónde estaba la clave? Que la verdad es que lo descubrí haciendo terapias alternativas. Porque el apego, o sea, yo creo que todos sabemos internamente lo que es el apego porque lo sentimos, pero yo le puse palabras cuando leí el libro de maneras de amar o formas de amar, No, maneras de amar. que habla sobre los 3 tipos de apego: apego seguro, apego ansioso y apego evasivo. Y evasivo, efectivamente. Cómo nos relacionamos desde ahí, incluso cómo todos tenemos dentro esos 3 tipos de apego. Y cómo cuando estás en uno, normalmente tu pareja está en otro, por qué te relacionas desde ese apego, qué necesidad tienes. Era para poner un poco de contexto al tema de apego, porque posiblemente si tú vuelves a relacionarte con esta persona, tu sistema de apego con esa persona es otro. Y si conoces a una nueva persona, probablemente ese apego sea completamente distinto, porque depende mucho de la interacción, aparte de cómo estés tú, obviamente. Es que es un tema que Te remueve. sí, me remueve un montón porque yo estoy en una época complicada. Cuando hablas de ego, a mí me ha costado mucho entender lo que es el ego. Me ha costado un montón entenderlo. ¿Tú
¿cómo ves el ego? Es decir, ¿cómo podrías explicar lo que es el ego y cómo de importante es darse cuenta de eso para como quitártelo, ¿sabes? Como quitarte el traje del ego. Bueno, vamos a ver. El ego es un tema complejo de entender, bajo mi punto de vista y después de tanto tiempo haciendo, pues eso, terapia y sobre todo terapia alternativa. Cuando hablo de terapia alternativa es una terapia alternativa a la clásica, a la psicología conocida como tal, ¿vale? Que es muy buena y te ayuda mucho y es fundamental tenerla en tu vida, pero hay otro tipo de terapia, otros tipos de terapias alternativas a esa que te ayudan a conectar contigo mismo, ¿vale? Entonces, y hay muchas, hay muchas. Y hablábamos antes de recomendar un documental en Netflix Ay, que se llama Cómo cambiar tu mente. Y es súper maravilloso, guay. maravilloso. Os recomendamos que lo veáis. Porque bueno, es brutal, es bueno, te abre la mente. Y bueno, pues entre otras terapias, ahí se tocan bastantes temas muy, muy guay. Bueno, ¿qué me hizo? ¿Qué me ha hecho durante todos estos años? Precisamente, entre otras cosas, trabajar el ego, ¿no? El ego. ¿Qué es el ego para mí? Tú me preguntabas. Es una... Es algo que te protege, es algo que te protege y que es algo que te hace, que te permite vivir, Es algo que tú construyes en realidad. sí, y que te permite vivir realmente el día a día, que te permite lo que va siendo vivir, relacionarte, trabajar, sobrevivir, Es tu es personaje. todo, sí. Es el personaje que tú construyes para poder vivir en la sociedad, en el entorno que te rodea. Mm. Eh, Quizá también es lo que tú usas para tapar quién eres, por lo menos en mi caso, para tapar partes de ti que no que has visto que no funcionan, que no consiguen darte lo que necesitas. Es decir, si siendo yo de una forma recibo o percibo que la gente me aparta, voy a construirme encima de eso algo que haga que yo consiga lo contrario. Entonces yo me construyo un personaje. Es algo que te protege. Es una capa de protección con la que tú vives. Tú piensas que vives Siendo tú. siendo tú, pero es el ego el que te protege y vive por ti, vamos a decirlo así. Con lo cual, es algo bueno, gracias al ego sobrevivimos. ¿Por qué? Y por qué y cuándo construimos eso, ¿no? Desde bebés, desde pequeños, desde que interaccionamos con nuestra familia, desde esa relación con mamá, que es la que nos da a luz y somos parte de ella. Incluso creo que la separación, o sea, el bebé no siente que es una persona como por sí misma, individual, hasta que no pasa, creo que es un año, alrededor de un año. Con lo cual, este ego te protege. ¿Pero qué hace? Te hace no vivir realmente desde quién eres tú, porque vives desde esa construcción del ego que te protege, pero también con miedos, ¿vale? O sea, lo bueno y lo malo está ahí, pero está tan conectado que uno no sabe realmente desde dónde está viviendo. Y te puede confundir y pensar que tú eres eso, que tú eres esa persona, y en realidad no eres así. No tiene por qué coincidir con quién eres. De hecho, posiblemente haya partes que esté tapando de ti que no te deje ni conectar con eso. De hecho, estas terapias de las que hablamos, de las que hablan en el documental, van precisamente de atravesar ese personaje, de atravesar ese ego. Y de hecho, el concepto de muerte del ego yo creo que es muy... O sea, se conoce en general, pero la muerte del ego para mí lo que hace es dejarme ir a donde soy de verdad y quitarme, como he dicho, esta prenda que es ese personaje que pesa, que ha sido funcional en algún momento, que me ha ayudado a sobrevivir, pero que en el presente no me ayuda.
me hace actuar de forma con la que yo no me siento cómodo, me hace no ser yo, relacionarme desde un sitio muy artificial, muy irreal. Y se nota. Y de hecho, de vosotros hacia mí me lo decís mucho, porque a mí se me nota mucho cuando no estoy hablando desde quién soy, sino desde lo que yo he desarrollado para que la gente vea que soy perfecto o mejor, porque quien yo soy muchas veces no me hace sentir bien. Entonces saco todo eso, lo pongo y se nota en la cara. Claro, tú te relacionas muchas veces de quién quieres que yo vea que eres. Es decir, quieres dar una imagen que yo veo que no es, que detrás de esa imagen que quieres dar, de esa personalidad, de ese ego creado, para muchas cosas buenas también, hay detrás una persona que tiene miedo a relacionarse desde ahí, ¿vale? Se protege, con lo cual, ¿qué es el ego? Pues es que es tan complicado. ¿Qué te hace la terapia? Ir a ese ego, verlo, enfrentarte, entenderlo, quererle, Agradecerle, agradecerle que esto es muy y importante. desprenderte de él para realmente, para que la persona sea en su pura esencia ella sin miedo y sin protección, ¿vale? Claro, es tan complejo esto y es algo que no dice, vale, me voy, oye, que voy a trabajar el ego. No se hace de esta manera, es un proceso terapéutico y en el proceso terapéutico te va llevando por diferentes fases y esa es una de ellas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando ya trabajas en estas líneas, te relacionas de otra manera. A mí lo que me estaba pasando, y yo no voy a decir que yo soy la persona que más terapia ha hecho en el mundo, ni mucho menos, pero he hecho terapia que me ha permitido trabajar esto. ¿Qué me hace? Relacionarme desde otro sitio. Me hace entenderme desde otro sitio. Ver que la gente tiene esta disociación, que la gente se habla desde un sitio o desde el otro. Y eso me hace ver la verdad de las cosas, ¿no? Y mola, pero también te hace chocar con una realidad que hay veces que es compleja, ¿vale? Porque ves la mierda que tenemos los seres humanos y cómo nos relacionamos entre los unos con los otros desde ese lado insanísimo. Joder, es muy difícil. O sea, yo creo que cuando estás o has pasado por ese proceso, puede que te escuchen y se sientan identificados cada uno de una forma, pero, eh, tío, es muy difícil poner palabras. A mí me cuesta mucho ponerle palabras a esto. Tú me preguntabas Ujú. que, bueno, que se pueden pasar por diferentes hoyos en tu vida, ¿no? Etapas en las que tocas fondo, ¿no? ¿Tú quieres compartir alguna que no hayas compartido ya en algún episodio o que quieras profundizar, por supuesto? Em, Voy a contar la primera vez que fui a terapia. ¿Y por qué? No creo que haya sido el mayor hoyo que yo me haya encontrado, pero ha sido lo que me hizo darme cuenta que necesitaba ayuda. Bueno, yo conocí a un chico que, bueno, pues le conocí, empezamos a quedar, empezamos a salir y yo me, me enganché a este chico porque yo veía en él algo que yo no tenía en mí. Yo a Adri le veía real, le veía muy conectado, le veía tal, veía en él perfección. Y yo cuando le miraba a él, lo que yo veía de mí era todo lo contrario. Entonces yo empecé a ver que todas mis inseguridades, él me reflejaba todas mis inseguridades todo el rato. Yo siempre
me había relacionado tanto conmigo como con todo mi entorno desde el ego, desde mi personaje. Y nunca había sido capaz de detectarlo. Había sido un proceso súper automático. Con él se me hizo una grieta en el ego y vi que debajo de eso había algo que estaba sufriendo, que en realidad era yo que estaba sufriendo. Esta relación se terminó al poco tiempo y yo me quedé devastado, destrozado, y yo esto lo hablaba con él. Y sentí la necesidad de que alguien me ayudase. Empecé a ir a terapia, empecé a ir al psicólogo, y es verdad que di con un psicólogo que era muy conductual, que era haz esto y haz esto. Fue mi primer acercamiento, en ese momento me valió, pero yo creo que me valió para coser el ego y dejar de ver eso que me dolía que estaba abajo. Pero se me quedó marcado como, vale, lo he cosido porque era funcional en ese momento y porque no podía hacer nada más, pero se quedó herido. Entonces yo sabía que debajo de eso era donde yo tenía que ir. He estado muchos años en modo supervivencia, un montón. ¿Qué significa eso? Modo supervivencia para mí significa no enseñar quién soy para que no me rechacen, y analizar la persona que tengo delante para darle lo que yo creo que esa persona necesita. Para mí eso es lo que hace mi ego. Porque yo ahora, después de mucho tiempo, he detectado por qué se creó ese ego y qué necesidad tuvo. Y la necesidad que yo tuve fue encajar y vivir y sobrevivir. Entonces, lo que hice fue convertirme en una persona o crear este personaje ultra analítico, racional, casi, no sé si la palabra es psicótico, pero como disociado de lo que siento. Entonces, la razón por un lado, lo que siento por otro lado. Y ocultando todo el rato lo que siento por miedo a que no me lo validen y por miedo a que me abandonen. Entonces, pues eso, me convertí en una persona y me relacioné desde una persona, y lo sigo haciendo, racional, observadora, y que no me enseño como soy, me enseño como yo creo que tú quieres que yo me vea, pero que contigo y con Carlo me pasa que vosotros me decís que quien os gusta es lo que está debajo. Entonces yo entro en conflicto súper rápido de, vale, que lo que yo creo que ellos quieren es esto, pero lo que ellos quieren no es esto. Porque, claro, vamos a contextualizar. Claro, Carlos y yo, que llevamos más años juntos, hemos hecho terapia individual y juntos. Y de alguna manera, cuando Rubén llegó a nuestra vida, que ya hemos contado todos los cotilleos y de qué manera, pero a nivel emocional y a nivel el impacto, vamos a decirlo así, que generó fue muy guay, muy bueno por todas las razones que hemos dicho, pero para mí hubo cosas que no encajaban tanto conmigo, que es precisamente esto que has comentado. Yo veía que Rubén se relacionaba siempre, en general, vamos a decirlo así, en general, desde un personaje. Y yo veía que detrás de ese personaje había otra persona que es diferente y que es la que a mí me atrae y me gusta y me hace conectar con él. Claro, esta ha sido una de nuestras guerras, entre comillas guerra, me refiero a más batallas que lidiamos en nuestra relación, porque hemos tomado conciencia, sabemos que realmente se produce esta dinámica, pero es muy difícil muchas veces que no se produzca, y ahí es donde vienen nuestros conflictos. Pero cuando se toma conciencia y se ve
que realmente tú te mueves desde ese personaje, hay una comprensión y una conexión contigo mismo, con nosotros también, en consecuencia, porque hay verdad. Y claro, en esta dinámica nos movemos últimamente, ¿no? Comentábamos que estábamos en una pequeña crisis. Claro, todo viene de esto. Pequeña gran crisis. Bueno, o gran crisis, pero bueno, que puede haber más grandes, pero que todo bebe de esto, de en el momento en el que también tú estás, que estás tomando conciencia de cómo muchas veces te relacionas desde un sitio que no eres tú. Y eso ya no te sirve. Ya, yo creo que a cada uno este personaje se lo activa un motivo distinto o lo creó por un motivo distinto. En mi caso fue el miedo al rechazo, que es algo que me acompaña todos los días. En mi caso, el protegerme, que yo también lo tengo, quizá un poco más detectado, pero que el mío es para protegerme de que me hagan daño. Ujú. Claro, pero es un motivo distinto. O sea, cada uno tiene su motivo. Em, y cuando te cubres otra vez de ese personaje, es cuando yo siento lo mismo que sentía cuando este personaje empezó a crearse. Que fue obviamente muy temprano. Y de hecho hemos hablado muchas veces de la infancia. En el episodio anterior hablamos de que mi compañero, su novia psicóloga, había hablado de que todo viene de la infancia. Yo empecé a crear este personaje para que mi madre me quisiera. Punto. Es decir, no ha habido, o sea, es un motivo tan sencillo que hay veces que es difícil verlo sin ver todo lo de alrededor. Yo no me sentía aceptado por mi madre. Yo sentía que yo no era suficiente para mi madre. Entonces lo que hice fue crear un personaje que yo pensaba que era lo que mi madre quería ver de mí. Y eso lo hago siendo adulto. Cuando yo me relaciono con una persona que veo que que detecto que lo que quiere ver de mí no es quién soy, lo que hago es volver a poner esto porque es lo que me ha funcionado antes, pero en realidad no me funcionó. Sí, que es algo mecánico, ¿no? Es Un mecánico, o sea, procedimiento mecánico que haces tú. yo, Hacemos. yo no conseguí que mi madre me quisiera más con este personaje. Lo que pasa es que esto lo veo ahora de adulto. De hecho, cuando mi madre me quiere más y cuando yo quiero más a mi madre, es cuando me quito este personaje. Que lo he conseguido. Yo me he quitado este personaje muchas veces y me he empezado a relacionar con ellos desde otra forma y es cuando yo conecto con ellos, cuando yo siento placer de estar rodeado de ellos, cuando yo siento su amor. Hostia, pero me pongo el personaje muy fácil. A poco que yo detecte esto, eh, y lo siento físicamente, por eso digo que el cuerpo es muy importante escucharlo, porque yo siento físicamente lo que me pasa para ponerme ese abrigo y ese personaje. ¿Y qué te pasa por dentro? Se me acelera el corazón y me suelo poner rojo. Es decir, cuando, cuando yo siento que la persona que tengo enfrente se está dando cuenta de que estoy haciendo algo mal o que me señala algo que, pues mira, esto me ha hecho sentir mal o esto quizá no es la forma correcta de hacerlo, en vez de aceptar que yo no tengo la culpa, que yo puedo pedir perdón, que puedo hacerme cargo de lo que haya hecho sentir a la otra persona, lo que hago es entrar en pánico, entro en miedo y para solucionar esto me pongo el personaje de no pasa nada, todo está bien y intento pues, disparar a otra persona para no asumir que soy yo el que he hecho algo mal, me he equivocado. Incluso, que esto lo hablamos el otro día, yo dejo de tener capacidad de saber si me he equivocado o no. Es decir, si tú me dices, oye, esto lo has hecho mal, a mí eso se me mete dentro y yo aparto todo criterio que yo tenga dentro para simplemente acoger que yo lo he hecho mal y sentirme mal porque yo lo he hecho mal. En vez de coger eso y decir, ok, voy a ver qué pasa, a ver desde dónde lo he hecho, por qué lo he hecho, qué siento, qué podía haber hecho mejor, me voy a hacer cargo de esto. No, yo aparto todo mi yo, que es cuando justo me pongo el personaje. Y dices que disparas. O sea, que cuando
o sea, ¿de qué manera disparas? ¿O qué ocurre para tú sentir que tienes que disparar o defenderte? Em, yo me siento, cuando alguien me señala que he hecho algo mal, me siento atacado. Entonces yo lo que hago es defenderme de ese ataque. Em, y esto no sé si lo hemos hablado aquí, pero obviamente nosotros lo hemos hablado muchas veces, que yo siento una relación de superioridad. Es decir, veo que la otra persona que me está diciendo esto está colocada por encima de mí Ujú. y yo me coloco en una posición de inferioridad. Y el mecanismo que me sale para igualar eso es bajar a la persona que está aquí arriba Ujú. para que no esté tan encima de mí y no me haga sentir tan inferior. Ujú. Obviamente ese no es el camino. ¿Y puedes poner un ejemplo concreto? Em, Un ejemplo del día a día. No sé, por si para darle claridad, no sé, algo súper rápido. pues con el orden en casa, por ejemplo, Ujú. con lo que tenga que ver con la convivencia. Sí. A mí cuando me decís, eres un desastre, te has dejado esto tirado, yo no oigo lo que tú me estás diciendo. Yo lo que oigo es, qué mal lo haces, no vales. Ya. Nosotros lo hacemos mejor que tú. Tú lo haces mal, estás mal. Em, y yo dejo de tener capacidad de hacerme cargo, dejo de tener capacidad de reconocer que no lo hago bien, que me he dejado los platos en el este sin fregar, em, y que no pasa nada, que puedo hacerme cargo de eso, y puedo aprender, y puedo hacer las cosas diferentes. Lo que hago es entrar en batalla, en modo guerra, y que esta persona me está diciendo que lo hago mal, pues te vas a cagar. Eh, Total. Y se inicia una guerra, de repente, porque inicio una guerra. se inicia, dicho. Sí, sí, se inicia una guerra, pero yo inicio esa guerra para, para no hacerme cargo de lo que está pasando. Ujú. Claro, claro. Entonces es, que de hecho esto lo hablo con mi psicóloga mucho, es ponerme a hacer malabares para distraer la atención del foco, que el foco es que yo me siento absolutamente inseguro e inferior. Em, Y claro, uno habla con el adulto, porque cuando yo te digo a ti, oye Rubén, tío, ¿qué ha pasado con este tema? X, ¿no? Yo de repente, Nacho, como adulto, hablo con un adulto que se llama Rubén, que es mi pareja, parte de mi trieja, y vivimos juntos. Pero de repente Rubén no estás hablando con un adulto. me responde de una manera y la lía parda y yo veo que es un niño el que me está hablando. Entonces, claro, ahí entra un poco el conflicto. Ya no porque tú quieras, digamos, tener ese conflicto, sino porque no ves y claro, y se lía algo que no tiene sentido. Pero no es que no es que sea un, o sea, no solamente es que sea un niño, es que es el niño que está sufriendo por el que empezó a crear este personaje. O sea, no estás hablando con el niño que dice, ay, pues lo siento. O sea, todos los niños dicen, lo siento, tienen muy interiorizado que se equivocan y no pasa nada y no se castigan. No estás hablando con ese niño. Estás hablando con el niño que justo en ese momento necesitó protegerse porque se sintió tan mal y tan inválido que tuvo que crear ese personaje. Entonces, mola llegar a estos... bueno, mola, no mola, pero ahora contarlo mola ir aquí porque llegas a un sitio ultra concreto en el que justo ahí empezó todo esto. Y a mí me da mucha información de cómo me siento físicamente, y por eso digo que me pongo rojo, lo noto, y me da información de dónde tengo que ir. Y por eso con las terapias alternativas que hemos hablado, vas a ese sitio. Vas rápido, Vas digamos. rápido a ese sitio. O sea, con terapia psicológica también vas a estos sitios. Terapia psicológica que no sea conductual de, pues ahora en vez de hacer esto, haz esto. No, terapia psicológica que te ayude a ir donde se creó lo que te duele y donde se pueden solucionar las cosas a tu pasado. Donde hay un entendimiento de por qué creaste eso, ¿no? Por qué ese trauma o ese nudo, ¿por qué se creó? ¿Por qué se creó? Y entender, digamos, el alrededor de por qué se creó,
te da, hay una aceptación, ¿no? De lo hice por esta razón y al final hay una comprensión y acabas sanándote, ¿no? Hay una aceptación y cuando lo haces bien, cuando lo quieres hacer y vas a ese lugar siendo adulto y con tus herramientas de adulto, puedes cambiar la forma que tú tuviste de percibir eso. Yo no necesitaba crear ese personaje. Nadie me estaba no aceptando. Mi madre me quería con todo su corazón. Pero yo percibí desde mi infancia y desde mi niño pequeñito, yo percibí que estaba en peligro. Entonces yo activé un montón de mecanismos que cuando voy allí con las herramientas que tengo de adulto me di cuenta de que no estaba en peligro, de que no tenía que crear todo esto, que no tenía que defenderme, que no tenía que... Bueno, dime, dime. no, realmente la vivencia de un niño muchas veces es diferente a lo que se percibe desde fuera. Es decir, mamá hace lo mejor que puede, vamos a decirlo así, para que tú no tengas falta de nada, ni de comer, ni de techo, de alimento, pero de la parte emocional también trata de hacerlo, ¿vale? Pero el niño muchas veces no lo percibe así. El niño tiene una necesidad diferente, a lo mejor, y la madre, con todo su amor, la madre y el padre han hecho lo mejor que han podido, pero el niño ha necesitado más, ¿vale? Entonces, aquí es donde viene el conflicto y donde realmente uno desarrolla herramientas para sobrevivir, ¿vale? Es decir, te lo pongo por ejemplo en mi caso, que ha sido una madre y un padre amorosísimos con sus más y sus menos también en cuanto a eso, porque tenía un padre estricto, ¿no? Pero con mucho amor, pero claro, era un padre y una madre para 7 hermanos, ¿vale? Y yo soy el número 6, con lo cual al final, por mucho que yo reciba amor, a mí ya te digo que me ha faltado amor. Me ha faltado amor, ¿vale? Me ha faltado atención de mis padres, vamos a poner de mi madre, ¿vale? Que es un poco la figura nutritiva, que es la clave de esa historia. Eh, amor, atención, alimento emocional, alimento incluso físico, ¿vale? Y eso ha desencadenado en mí o sea, muchísimas cosas, muchísimas cosas. Lo que pasa es que de esto no se habla, esto no se comparte y parece que, ¿no? Que la sociedad, que todo el mundo por aquí no pasa, ¿no? Y todo el mundo vive, ¿no? De otra manera, pero que todos venimos de lo mismo. Todos hemos nacido y crecido con falta en muchísimas cosas. Sí, la cosa, cuando hablo de que cuando viajas a esa infancia donde tú creaste todo esto, si lo haces desde el adulto, te das cuenta de que no había una necesidad real de crear todo esto. eh, Parte de ese, o sea, ese viaje está lleno de comprensión y de entender por qué lo has hecho y saber que no pasa nada, que lo has hecho porque lo necesitabas hacer. Que no está mal que hayas creado ese personaje, que no quieres tirar ese personaje por suelo, o sea, para el suelo y regañarte de por qué has hecho esto, no tenía motivo. No, no, si es entender que tú en tu infancia has percibido la realidad de X forma y tú has necesitado desarrollar todo lo que has creado. Eh, es entender que cuando eres adulto no necesitas lo mismo y que tienes que desprenderte de cosas que no son funcionales, que lo fueron en su día y gracias porque a mí me ayudaron a sobrevivir, tronco, es que me ayudaron a sobrevivir. Y que a día de hoy esas partes de mí ya no me ayudan a sobrevivir, al revés, muchas veces me ayudan a no conectar con la gente, a apartar gente de mi vida, porque, porque no es lo que necesito. Ahora necesito otras cosas y necesito a mí, si es que yo soy terriblemente suficiente como soy. Y yo esto lo sé, pero no es solo cuestión de saberlo, es cuestión de que lo sepa el niño del pasado. Entonces, Sentirlo, que te llegue realmente, te cale en el fondo y lo sientas. Y ahí es donde hay una verdadera transformación y evolución. Y esa es la terapia, y por ahí, ¿no? Ese es el viaje terapéutico
y sanador y al final transformador que nos hace evolucionar y ser otros, ¿no? Sí, yo os recomiendo que veáis este documental, que os informéis de lo que queráis sobre este documental, sobre este tipo de terapias. Cómo cambiar tu mente en Netflix y el libro se llama Maneras de amar, ¿vale? Que, bueno, tú lo has nombrado y de hecho yo te lo recomendé porque me lo leí yo el primero por esa época que he comentado antes. Te voy a proponer una cosa, Rubén. Vamos a parar aquí y vamos a hacer de este episodio parte 1 y parte 2, porque aquí hay contenido y es guay que sigamos hablando de este tema y yo creo que también puede ayudar a la gente, ¿vale? Muchísimas gracias por oírnos, nos vemos en la parte 2, vamos a cortar y vamos a seguir grabando, que eso nunca lo hemos hecho y ¿por qué no hacerlo así? Why not? Why not? Un besito. ¡Mua!